El gobierno militar, además de los problemas que había dejado para resolver por los atentados contra los derechos humanos que habían cometido, dejó inconvenientes en otros ámbitos. La derrota en Malvinas significó una gran pérdida económica para el país. En el ámbito de relaciones exteriores, el conflicto bélico había colocado a la Argentina en un mal lugar ante Naciones Unidas, por haber invadido sin respetar mediaciones diplomáticas, y también estaban latentes los problemas limítrofes con Chile. El pueblo argentino sepulta esta noche un conflicto de 100 años. En política internacional, el gobierno radical logró poner fin a los diferendos con Chile por la cuestión austral, firmando el 23 de enero de 1984, con la mediación papal de Juan Pablo II, una declaración conjunta de paz y amistad entre ambos países, comprometiéndose ambos a buscar soluciones por medios pacíficos. Para lograr el apoyo popular al laudo arbitral que dictaría la autoridad eclesiástica, Alfonsín convocó un plebiscito, donde el pueblo se manifestó claramente por el sí a la decisión del Papa. El Tratado de Paz y Amistad con Chile se firmó el 29 de noviembre de 1984. Para consolidar la imagen democrática de la Argentina y la difusión regional e internacional de los valores de la democracia, se firmaron numerosos pactos internacionales sobre derechos humanos. Pacto de San José de Costa Rica, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas. La diplomacia argentina intentó activar una serie de mecanismos de concertación política multilateral para hallar una solución al problema de la deuda externa. Los más destacados en este sentido tuvieron lugar durante el año 1984, que registró la participación argentina en la Conferencia de Quito, la declaración conjunta efectuada con Brasil, México y Colombia, la reunión de Cartagena y la segunda reunión del Grupo de Cartagena en Mar del Plata. Están aquí la dirigencia de los partidos políticos, dos expresidentes constitucionales, están gobernadores de provincias. El gobierno buscó plantear un régimen político pluralista, en el que todas las expresiones tuviesen lugar. El objetivo era democratizar a la sociedad, luego de años de autoritarismo, dado que como nunca la población vivía un clima legalista. Desde el gobierno se trató de abarcar identidades políticas no radicales, articulándolas con organizaciones sociales. A la mujer argentina, que sufre las consecuencias de una sociedad anticuada y machista, que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Muchas fueron las transformaciones sociales, entre las que podemos destacar: en 1985 se restableció la patria potestad compartida. En 1987, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23.515 de divorcio, que con diferentes reformas posteriores habilitó, después de muchas décadas de reclamos sociales, la separación legal de los cónyuges y la posibilidad de que los mismos se casasen nuevamente. Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. Se disolvió el ente de calificación cinematográfica, creado por Juan Carlos Onganía en 1968. De esta manera se ponía fin a los largos años de censura de la que fuera víctima el cine nacional, incluyendo sus actores y directores, haciéndose extensiva también a otras artes y medios de comunicación. Se sancionó la ley de actos discriminatorios, la de control de natalidad y se convocó a un Congreso Pedagógico Nacional, entre muchas medidas apuntadas a la cultura y la educación. Además de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el otro componente central de la política militar del gobierno fue la implementación de una reforma que redujo el poder organizacional y la autonomía de las Fuerzas Armadas, mediante la Ley de Ministerios,
Además, por distintos mecanismos, se fortaleció la estructura y el funcionamiento del Ministerio de Defensa, del cual pasaron a depender varios organismos de los comandos, numerosas empresas militares, incluida la Dirección General de Fabricaciones Militares. También se modificó la relación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, restándole a las primeras participación presupuestaria y otorgándole a las segundas autonomía de las primeras. Permiso, señor presidente. Conectamos. Solicito su autorización para iniciar el desfile. Está autorizado, señor general. Con el RA1, Radio Nacional. Paralelamente, se implementó una reforma presupuestaria que hacia 1989 había reducido el gasto anual en defensa al 1,9% del PBI, 4,2% durante los últimos años de la dictadura. Los salarios militares cayeron y se produjo una considerable reducción del personal militar, que afectó especialmente al ejército. Tras un importante descabezamiento de las cúpulas militares, el gobierno de Alfonsín designó a nuevos jefes que debían cumplir un rol fundamental: controlar el convulsionado frente interno y viabilizar la reforma y la judicialización del alfonsinismo. El gobierno buscó catapultar la figura del Ministerio de Defensa, que había jugado un rol muy secundario durante la dictadura. La Ley de Defensa Nacional estableció que las Fuerzas Armadas eran un instrumento de poder político en el ámbito de la defensa nacional, que su empleo debía limitarse a enfrentar amenazas de tipo militar, estatal y externo, y que no podían involucrarse en seguridad interior. Asimismo, para restarle poder al ejército, se incrementó el presupuesto de gendarmería y de prefectura. Se los equipó contundentemente y se los jerarquizó. Por el gobierno de Alfonsín pasaron 5 ministros de trabajo. El primero de ellos fue el sindicalista gráfico antiperonista Antonio Mucci. El proyecto que se elevó al Honorable Congreso de la Nación parte de la premisa de que el sindicato debe reordenarse democráticamente de abajo hacia arriba. Para ello se exige que los dirigentes de un sindicato sean la expresión genuina de las bases, sin las deformaciones que históricamente ha producido la intromisión del Estado, de los partidos políticos y de los empleadores. Por tal motivo, el proyecto establece que los procesos electorales sindicales sean fiscalizados y controlados por el Poder Judicial de la Nación. Propuso la democratización del sistema sindical argentino por medio de una ley, la Ley Mucci, que fue rechazada en el Senado, donde el justicialismo tenía mayoría. El fracaso de la ley motivó su renuncia al cargo. El radical Juan Carlos Casella ocupó el cargo por pocos meses, hasta que fue reemplazado por Hugo Barrionuevo. El proyecto más importante, planeado bajo el mandato del nuevo ministro de Trabajo, fue el de la modernización laboral, ideado por Armando Caro Figueroa. Estaba también orientado en esa dirección. Dejaba en manos de las negociaciones entre patrones y sindicatos la continuidad de varios logros sociales históricos de la CGT, borrándolos de las leyes que los habían garantizado hasta ese momento. Estos paladines de la modernización, donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores, que somos los que elaboramos la grandeza nacional. El rechazo de la Central Obrera a ese nuevo proyecto llevó a la renuncia de Barrionuevo. En 1987, Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a uno de los principales dirigentes sindicales del país, Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Sí, juro.
Como resultado de este acuerdo, el gobierno de Alfonsín elaboró una nueva ley sindical, que fue aprobada en 1988, con el apoyo unánime de todos los sindicatos y parlamentarios de todos los partidos políticos. En cambio, fue cuestionada por la UIA. Aldo Neri se desempeñó como ministro de Salud y Bienestar Social. Intentó implementar una reforma integral en el sistema de salud. El proyecto se denominaba Seguro Nacional de Salud y estaba basado en una propuesta del tercer gobierno de Perón. Los dos ejes del proyecto radical consistían en la reforma de las obras sociales, con la perspectiva de una progresiva autonomización de la gestión de los sindicatos para convertirse en entes autárquicos. Por otro lado, se buscó la descentralización de la gestión de la salud pública para darle mayor injerencia y responsabilidad a las provincias. Sin embargo, cuando el proyecto fue presentado al Congreso en 1985, había sufrido varias modificaciones y recibió la oposición de los sindicatos y de la industria farmacéutica, por lo que no fue aprobado. A los pocos meses, Neri renunció.